Una inmensa concurrencia llenaba las espaciosas naves del templo. Se celebraba una de esas solemnes festividades religiosas con toda la magnificencia del rito católico, y la multitud entusiasmada había acudido a ella como un espectáculo interesante, dicho sea con el perdón de las almas llevadas allí por una verdadera devoción. Además, había otro aliciente para el público. Iba a predicar el padre Lucas, de fama continental por su maravillosa elocuencia, y nadie había querido dejar de escuchar el inspirador verbo del famoso orador. Las beatas no cabían en sí de contentas, y hasta los beatos, que suelen también haberlos en medio del enjambre de polleras negras, aunque en escaso número, como los zánganos de una colmena, estaban alborozados y satisfechos, próximos a repletarse de delicias místicas. El órgano dejó oír sus majestuosas vibraciones, y 1000 voces femeninas se alzaron en magnífico concierto, llenando el sagrado recinto de celestes armonías. Después vino el grave canto de los padres a dominar la onda sonora, con esas notas largas, monótonas, desapacibles para los oídos profanos, pero que tan bien suenan en el auditorio místico. Luego, el brillante ceremonial de una misa mayor, con 3 padres, revestidos de oro y seda, y 3 monaguillos vestidos de amarillo, con amplias sobrepellices de encaje y empuñando brillantes campanillas de plata. Se aumentaron las voces de los acompañantes del coro y empezaron a cambiarse entre estos y los celebrantes aquellos párrafos en lengua latina que raros son los que los comprenden. En fin, agreguen ustedes más música, más cantores, más plegarias en idiomas vivo y muerto, más luces, oro y plata, todo esto envuelto en nubes de blanquísimo incienso, y se tendrá una aproximada idea de aquella festividad religiosa. Pero vamos a lo que interesa. La hora del sermón había llegado, y el orador se presentó en la escalinata del púlpito. La multitud empezó a ondular como una marejada, mientras el padre subía lentamente las gradas de la cátedra del Espíritu Santo. Todas las miradas se fijaron en él. Era un sacerdote voluminoso, casi esférico, con una triple papada en el cuello y una vara de fachada entre ambos hombros. Si la carne es uno de los enemigos mortales, como lo enseña la doctrina cristiana, hay que convenir en que ese padre debía tener muchos enemigos, porque tenía mucha carne. El auditorio dejó escuchar un prolongado murmullo, no se sabe si de agrado o de disgusto, y el padre se rascó la punta de su nariz colorada. Después se quitó el bonete respetuosamente, dirigió una mirada oblicua al Espíritu Santo que estaba esculpido en la techumbre, inclinó la cabeza contra el pecho y colgó los brazos por fuera de la tribuna, sin decir una palabra. La concurrencia estaba en suspenso. Al cabo de largo rato de silencio sepulcral, irguió la cabeza con soberbia arrogancia, golpeó con el puño la barandilla del púlpito y exclamó con voz de trueno: En medio del numeroso auditorio que me rodea, deben estar representados todas las virtudes y todos los vicios. Sí, hermanos, entre vosotros están la purísima simiente del bien y los corrompidos gérmenes del mal. ¿Cuáles son los malos y cuáles son los buenos? Eso no lo sé, pero lo sabréis vosotros, si comparecéis ante el tribunal de vuestras conciencias. Yo hablo con todos los buenos y los malos, para que los primeros perseveren en la ley de Dios y los segundos se enmienden, si es tiempo todavía. Lo que sí os digo es que al que todo lo puede no lo podréis engañar con falsas apariencias, como soléis engañar a la sociedad, mintiéndole virtudes que no practicáis. Estoy seguro de que aquí mismo, entre vosotros, y tal vez dándose golpes de pecho, para que creáis en su devoción, está el soberbio hinchado de vanidad, está el avaro con su corazón podrido y su pensamiento fijo en el oculto tesoro, está el envidioso devorando con ansia el bien ajeno, está la impura cortesana con las huellas de la orgía en su marchito rostro, y está la beata hipócrita con su viperina lengua vertiendo la ponzoña de la calumnia en la honra ajena. Ay, hermanos míos, cuando os veo así en masa, como ahora, se me figura que si cayera una piedra sobre el cráneo de cada persona por cada culpa que pesara sobre su conciencia, no quedaría un títere con cabeza, perdonándome la vulgaridad de la expresión, y caerían piedras tan grandes sobre la cabeza de las mujeres principalmente, que son las que pierden al género humano, que este vasto recinto quedaría convertido en una montaña. Pero no quiera Dios que tal suceda. Para muestra basta un botón,
según el proverbio, y en prueba de mis acertos, permite el cielo que caiga esta pluma sobre el más perverso de los que se hallan congregados en este augusto templo, a fin de que los demás vean de cerca a un condenado a las penas eternas y escarmientos en cabeza ajena. Y diciendo esto, arrancó una sutil plumilla de la mota del bonete y la echó a volar por encima de la tribuna. La concurrencia estaba consternada de oír semejante amenaza y de ver la pluma, que se cernía sobre sus cabezas. No hubo persona alguna que no se agazapara, temiendo, más que el desplome de una montaña, la levísima caída de la pluma. Las demás agitaban con disimulo sus grandes abanicos para aventar a la pluma, y algunos caballeros se guarecían instintivamente bajo las cornisas de las pilastras. Jamás se había visto un pánico más profundo como el que reinó en el templo aquel día, peor que si el cólera se declarara entre los concurrentes o hubiera caído una bomba en medio de la iglesia. Jovencitas, casi niñas, que apenas despertaban a las realidades de la vida y cuyas mejillas comenzaban recién a teñirse de carmín, inclinaban angustiadas sus cabecitas rubias, temerosas de que la pluma maldita fuera a posarse en ellas por algún gusanito que tuvieran escondido en el pecho. Las viejas y los viejos calábanse las gafas para seguir, de hito en hito, el descanso de la pluma, pero ésta parecía complacerse en prolongar la tortura de los espectadores, porque tan pronto descendía, formando amplias espirales, como se remontaba de nuevo impulsada por la más leve brisa para posarse en los dorados arabescos de la techumbre, en donde permanecía un momento, y volvía de nuevo a caer en línea recta o trazando una larga diagonal que estremecía de espanto a los que se hallaban en esa dirección. Hermosísimas damas, que habían entrado momentos antes, tan satisfechas de los brillantes triunfos de su belleza y de sus galas, temblaban de rodillas en sus reclinatorios de damasco, y sus senos ondulaban, entre finísimas blondas, agitados por la mortal angustia que les embargaba. Veteranas jubiladas, a quienes todos reconocían por modelos de perfección y dechado de virtudes, se asustaban también ante la pluma blanca, y muchas escondían su temblorosa cabeza entre las vueltas de la manta, como las grullas la esconden bajo el ala. Mientras tanto, el predicador se había arrodillado en el púlpito y permanecía con la cabeza agachada sobre su pecho y los ojos cerrados en actitud de orar. De repente, un grito horroroso lanzado por 1000 personas a la vez resonó como una detonación en las bóvedas del templo y la más grande sorpresa se pintó en todos los semblantes. Era que la pluma, impelida por una suave brisa, fue ascendiendo, ascendiendo, en dirección al púlpito, hasta posarse sobre la cabeza del orador sagrado. Aquí fue el alboroto de la multitud. El páter, que no había sentido el plumazo que le había caído encima, volvió de su éxtasis al escuchar la bulla del auditorio y exclamó, con voz cavernosa: «A ver, hermanos míos, ¿cuál es el bribón a quien el cielo quiere mostrarnos como el prototipo de la iniquidad, para que huyáis de él y enmendéis vuestros yerros?» Mas como todos le señalaban con el dedo, el predicador se llevó instintivamente la mano a la cabeza y encontró la famosa pluma del conflicto. «¡Ah!», exclamó sin inmutarse, «el cielo ha permitido que descienda sobre mí una pluma blanca, símbolo de la pureza, de la inocencia y de la virtud. Esta pluma es un mensaje del Espíritu Santo, dirigido a este humilde siervo del Señor, para que siga exhortándoos, con el ejemplo y la palabra, a conservaros tan puros como la nibia pluma que vino a posarse sobre mí. Pater Noster, Ave María y Gloria Patri».